Cientos de misiles que llenaron el cielo nocturno de Medio Oriente fueron interceptados en su totalidad, sin que uno solo llegara a tierra. Y el milagro fue obra del armamento de un país que nadie esperaba. Irán lanzó cientos de misiles, pero todos explotaron en el aire. Gracias a las armas de México, nunca en mi vida olvidaré aquella noche. Cientos de misiles balísticos y drones lanzados por Irán cubrieron el cielo nocturno. En ese preciso instante, yo estaba allí, en la sala de situación subterránea del Ministerio de Defensa de Abu Dhabi. Lo presencié todo con mis propios ojos. Y uno por uno, explotaron en el aire. La pantalla del radar destellaba en blanco, y punto por punto, las señales se desvanecían. Total de 247 objetivos. Interceptaciones exitosas, 241. Tasa de éxito, 97,6%. Y el nombre de esos puntos azules era Escudo Azteca, un misil tierra-aire de mediano alcance fabricado en México. ¿Por qué es esto tan impactante? Porque yo fui el hombre que luchó durante 3 años argumentando que no debíamos adquirir esa arma. ¿Armas de México? ¿Acaso México fabrica armas? ¿No están simplemente copiando a los estadounidenses? Esas fueron mis palabras exactas. Esas palabras, incluso ahora, resuenan en mis oídos. Mientras miraba las cifras, 2 emociones me invadieron simultáneamente. El alivio de habernos salvado y la vergüenza que me calaba hasta los huesos por mi propia necedad. Y hay algo aún más impactante. ¿Qué habría pasado si me hubiera mantenido firme en mi oposición? ¿Qué habría pasado si aquella noche no hubiera habido nada para proteger a Abu Dhabi? Cientos de misiles habrían llovido sobre una ciudad de 1 millón de habitantes. Solo de imaginarlo, las piernas me tiemblan. Antes de empezar, suscríbanse al canal y denle un me gusta, es un gesto de amor. Y dejen en los comentarios: ¡Viva México! Soy Faisal bin Nasser al-Mansouri. Serví durante 16 años como director del Buró de la Industria de Defensa en el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos. Tengo 54 años. Incluso en este momento, mientras hago esta confesión, mi nombre probablemente está siendo mencionado en algún lugar de Abu Dhabi. Al-Mansouri, ese hombre que se oponía a las armas mexicanas, casi impide la llegada del arma que finalmente salvó al país. La reputación como experto que construí durante 16 años en el campo de la defensa se derrumbó por completo en una sola noche. No en un mal sentido, en uno mucho más vergonzoso. Cada mañana, tomo mi taza de café y paseo por mi pequeño jardín. Es la hora temprana en que mi hijo de 16 y mi hija de 13 aún duermen. Mientras camino lentamente bajo la higuera del jardín, la imagen de aquella pantalla de radar vuelve a mi mente. Los 247 puntos rojos, la escena en que desaparecían uno por uno. Mi esposa a veces pregunta: ¿estás pensando en eso otra vez? En lugar de responder, simplemente asiento. Ella sabe lo que significa. Fue testigo directo de mi obstinada oposición durante 3 años. Si su esposo hubiera tenido razón, se habría sentido orgullosa. Pero su esposo se equivocó. Y ese error, irónicamente, resultó en la salvación del país. Parece que ella tampoco ha podido procesar esa compleja emoción. Pero no pondré excusas. En su lugar, confesaré cuán arrogante fui durante esos 3 años. Todo se remonta a 4 años atrás, en la primavera de 2021. En marzo, en Abu Dhabi, la temperatura diurna ya superaba los 35 grados Celsius. El gran salón del 5º piso del edificio principal del Ministerio de Defensa de los EAU tenía el aire acondicionado al máximo, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Cerca de 20 altos mandos militares y funcionarios de defensa estaban sentados alrededor de una larga mesa de caoba. La agenda tenía un solo punto: la adquisición de un sistema de defensa antiaérea de nueva generación. El teniente general Salim Al-Amiri, nuestro comandante de la Fuerza Aérea, rompió el silencio. Nuestro sistema Patriot actual está severamente obsoleto. Al no ser el modelo más reciente, es insuficiente para detener los nuevos misiles balísticos de Irán. Necesitamos un nuevo sistema. Una lista de candidatos apareció en la pantalla. El Patriot estadounidense, versión mejorada. El S-400 ruso. El Arrow 3, israelí. Y al final de la lista, el Escudo Azteca 2 de México. En el momento en que vi esa lista,
Me reí para mis adentros. Escudo azteca, México. ¿Es en serio que lo incluyeron? En ese momento, el subdirector de inteligencia, Khalid al-Rashidi, que estaba sentado a mi lado, leyó mi expresión y susurró en voz baja. Director al-Mansouri, ¿qué opina de México? Seguramente lo pusieron solo para rellenar la lista, ¿no? ¿Desde cuándo México fabrica misiles de defensa aérea? Khalid soltó una risita. Pienso lo mismo. Bueno, al menos tendremos que escuchar lo que tienen que decir. Asentí. Pero en mi mente, la conclusión ya estaba tomada. Tiene que ser el Patriot. Tiene un historial probado. No podemos arriesgarnos con México. Permítanme hablar un poco de mi trayectoria en ese entonces. Me gradué en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Abu Dhabi en 1993 y fui comisionado como oficial de la Fuerza Aérea. Posteriormente, completé un curso de 2 años relacionado con sistemas de defensa antiaérea en la Escuela de la Fuerza Aérea en San Antonio, Texas, EEE-UU. A mi regreso, pasé 22 años en unidades relacionadas con la defensa aérea. En 2005, me trasladé al Buró de la Industria de Defensa, donde he ocupado el cargo de director durante 16 años. En esos 16 años, solo los contratos de adquisición de armas que he firmado suman más de 120 billones de wones. 80 cazas estadounidenses, 80 cazas Rafale franceses, 436 tanques Leopard alemanes, 60 cazas Typhoon británicos. Soy un hombre que ha vivido rodeado de las mejores armas del mundo. Por eso mismo, estaba aún más convencido. A México todavía le falta. ¿Por qué? La razón era simple. El México que yo conocía era el país de Corona, del tequila y de la industria automotriz, celulares, automóviles, electrodomésticos y productos agrícolas. Pero los misiles eran otra cosa. Los misiles no son algo que cualquiera pueda fabricar. Eran la tecnología que Estados Unidos había construido durante décadas, el conocimiento que Rusia había perfeccionado desde la Guerra Fría. Los misiles de defensa aérea eran el producto de ese tipo de naciones. México es solo un novato. No podemos confiar la defensa de nuestro país a un novato. Esa era mi lógica, y no la cambié durante 3 años. Pero si queremos rastrear el verdadero origen de todo, debemos retroceder a octubre de 2020. Fue cuando visité por primera vez la Feria Aeroespacial México, FAMEX, celebrada en la Ciudad de México. Nunca antes había estado en México. Mi primera impresión al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez fue bastante positiva. El aeropuerto en sí era muy grande y limpio. Los letreros de información estaban en 5 idiomas, incluido el árabe, y un empleado del aeropuerto se acercó corriendo para guiarnos, como si nos estuviera esperando. Parece más organizado de lo que pensaba. Pero eso fue todo. Mientras iba en autobús hacia el centro de la ciudad, miraba por la ventana. Rascacielos que se extendían hasta el infinito. Anuncios espectaculares y coloridos, coches que circulaban a gran velocidad. Pensé, su economía está bien desarrollada, pero la defensa es otra historia. El recinto de la FAMEX estaba cerca de la base aérea de Santa Lucía. Octubre en la Ciudad de México era fresco. Acostumbrado al clima de Medio Oriente, me subí el cuello del abrigo y entré al centro de exposiciones. El lugar era mucho más grande de lo que esperaba. Cientos de stands se alineaban y el interior bullía de actividad. Vi los nombres de empresas de la industria de defensa mexicana: TAMEX, Tecnologías Aeroespaciales Mexicanas, Sedena. Junto con nuestra delegación, recorrí lentamente los stands. Un modelo a escala del tanque Serpiente de Fuego, un vehículo blindado de última generación en exhibición y el escudo Azteca II. La primera vez que lo vi, me sorprendió su tamaño. Una sola batería ocupaba el espacio de 3 camiones. Se parecía a la batería del Patriot estadounidense. En la placa de descripción se leía: alcance 40 km, altitud de interceptación 1,5, 20 km. Capacidad de enfrentamiento simultáneo de múltiples objetivos. Un representante de TAMEX comenzó a explicar. El escudo Azteca es un sistema cuya implementación operativa en nuestras Fuerzas Armadas se completó en 2021. Puede interceptar todo, desde misiles balísticos y de crucero hasta cazas y helicópteros. El rango de detección del radar es de más de 100 kilómetros.
Mientras escuchaba, le susurré a nuestro subdirector, Mohamed Al-Zari. Las cifras son impresionantes, pero el problema es si realmente funciona en la práctica. Mohamed asintió. Cierto. El rendimiento en las pruebas no siempre es el mismo que en combate real, especialmente para un país sin experiencia de combate como México. Estaba completamente convencido de esas palabras. Un misil de defensa aérea solo es fiable si ha sido probado en combate. El Patriot, de EE-UU, se usó en la Guerra del Golfo. El Arrow de Israel ha detenido realmente misiles iraníes. ¿Y el escudo azteca de México? Le pregunté directamente al representante. ¿El sistema escudo azteca tiene algún historial de uso en combate real? El representante vaciló un momento. Hasta la fecha, no tiene historial de uso en combate. Sin embargo, a través de su operación en nuestro ejército y diversas pruebas y evaluaciones, he entendido. Me di la vuelta sin escuchar el resto de la explicación. Esa fue mi decisión final. Sin experiencia en combate. No fiable. Esa decisión dominaría todas mis acciones durante los siguientes 3 años. Regresemos a aquella gran sala de reuniones en la primavera de 2021, unos 6 meses después de volver de la Ciudad de México. Pero debo hablar un poco más de ese viaje, porque esa visita se convirtió en la base de mi juicio. Mientras me trasladaba del aeropuerto al centro de la ciudad, miraba por la ventana. Octubre, en la Ciudad de México, las jacarandas empezaban a cambiar de color. Colinas verdes se extendían a ambos lados de la autopista. ¡Qué hermoso! Pero no cambié de opinión. Un paisaje hermoso y la capacidad de fabricar buenas armas son 2 cosas distintas. Nuestro alojamiento era un gran hotel en la zona de Polanco. Al entrar en el vestíbulo, me quedé asombrado por su magnificencia. Techos altos, suelos de mármol y personal que recibía a los huéspedes en varios idiomas. Bienvenidos, distinguidos visitantes de Medio Oriente. Un empleado nos saludó en árabe. Me sorprendí por dentro, pero mantuve la compostura. Saben construir buenos hoteles, pero las armas siguen siendo otra cosa. En el autobús hacia la FAMEX, hablé con nuestra delegación. En ese momento, éramos 5, incluyéndome. El subdirector Khalid al-Rashidi era un hombre con el que había trabajado durante mucho tiempo. Ahmed al-Nuaimi era jefe de sección en el Buró de la Industria de Defensa y tenía entonces 34 años. Nasser era un coronel encargado de equipamiento en la Fuerza Aérea. Riyad al-Qahtani era nuestro agregado militar en la embajada. En el autobús, Khalid, hojeando un folleto, dijo: «Parece que México va a mostrar bastantes cosas esta vez». Riyad intervino. «Según la información que recibí, además del escudo azteca, también presentarán su último tanque y avión de combate». Khalid se volvió hacia mí. «¿Qué opina, director?» Me crucé de brazos y dije: «Lo veremos cuando lleguemos. No tengo grandes expectativas». Cuando vi por primera vez el escudo Azteca II, me asombró su tamaño. Un representante de Tamex comenzó a explicar: un solo sistema puede rastrear y enfrentar múltiples objetivos simultáneamente. A su lado, Ahmed al-Nuaimi preguntó con ojos brillantes: «¿Cuál es el tiempo de reacción por misil?». El representante respondió: «Menos de unos pocos segundos después de la adquisición del blanco». Ahmed le susurró al coronel Nasser: «Coronel, esto parece bastante bueno». El coronel Nasser también asintió. Las especificaciones del radar tampoco están mal. Mientras observaba la escena, pensaba en otra cosa. Cualquiera puede hacer que los números se vean bien. Un catálogo siempre muestra el mejor rendimiento. El problema es si realmente funciona. Le pregunté directamente al representante: ¿el sistema escudo azteca tiene algún historial de uso en combate real? El representante vaciló un momento. Hasta la fecha, no tiene historial de uso en combate. Sin embargo, su rendimiento excepcional ha sido demostrado a través de su operación en nuestro ejército y diversas pruebas y evaluaciones. En la prueba de interceptación de misiles balísticos de 2019, entendido. Me di la vuelta sin escuchar el resto. En ese momento, Ahmed me siguió y preguntó en voz baja: «Director, ¿simplemente nos vamos? A mí me parece que tiene mucho potencial». «Ahmed, ¿entiendes lo que significa sin experiencia en combate? ¿Significa que aún no ha sido probado?
Exacto. Y no podemos confiar la seguridad de nuestro pueblo a un arma no probada. Ahmed intentó decir algo más, pero se calló. Era casi 20 años más joven que yo. Ahora que lo pienso, el juicio de Ahmed en ese momento fue el correcto. Pero me di cuenta de eso 4 años después. Saqué los documentos que había preparado. Señores, me opongo al escudo azteca de México y presentaré 3 razones. Primero, dije, no está verificado en combate. El Patriot de EEE-U ha sido utilizado en combate durante décadas, desde la Guerra del Golfo de 1991. El Arrow de Israel tiene un historial de interceptar con éxito misiles balísticos iraníes en múltiples ocasiones. El escudo azteca nunca ha sido utilizado en combate. Segundo, continué, la industria de defensa de México tiene poca experiencia. Apenas han pasado 20 años desde que México desarrolló su propio misil de defensa aérea. En contraste, Raytheon de EEE-U tiene una historia de más de 70 años. La diferencia en experiencia es la diferencia en fiabilidad. Tercero, concluí, existen riesgos políticos. México no es un aliado militar tradicional nuestro. Si usamos armas mexicanas, podrían surgir variables delicadas en nuestra cooperación de defensa con Estados Unidos. La sala se quedó en silencio. El comandante de la Fuerza Aérea, el teniente general Salim, me escuchaba con la mano en la barbilla. Lentamente, abrió la boca. Lo que dice el director Al-Mansouri tiene sentido, pero debemos considerar el precio. ¿Sabe cuánto cuesta una sola batería del último modelo de Patriot? Yo conocía la cifra. Una batería de Patriot costaba más de 1 billón de wones. El coste total de la adquisición podría superar los 10 billones. Mientras tanto, el precio ofrecido por la parte mexicana era de 4 billones por todo el paquete. Por la misma cantidad, no era ni la mitad. Deberíamos pensar en qué más podríamos comprar con esa diferencia. No cedí. La seguridad no es algo que se decida por el precio. Estoy de acuerdo. Pero si el rendimiento es comparable o ligeramente inferior, el precio también es un factor a considerar. La reunión de ese día terminó sin una conclusión. Después, me encontré a solas con el comandante Salim en el pasillo. Al-Mansouri, sé honesto. ¿Te preocupan las armas mexicanas o hay otra razón? Dudé un momento y respondí. Estoy preocupado, comandante. Sinceramente preocupado. Si en una situación real esa arma falla, nuestra gente morirá. No puedo asumir esa responsabilidad. El comandante Salim asintió. Comprendo tu preocupación. Pero déjame preguntarte algo. ¿Has investigado lo suficiente sobre qué tipo de nación es México? Lo vi con mis propios ojos en la FAMEX. ¿Viste el producto? ¿Pero viste al país? Esa pregunta me caló hondo. Pero en ese momento no entendí su significado. Las discusiones internas continuaron de 2021 a 2022. Durante ese año, me centré en recopilar información de Raytheon, EU, MBDA, Alemania y Rafael, Israel. Elaboré 17 informes destacando las ventajas del Patriot. También me reuní individualmente con altos funcionarios del Ministerio de Defensa para persuadirlos. En julio de 2021, invité a ejecutivos de Raytheon a Abu Dhabi para una presentación. Se trataba del rendimiento de la última versión mejorada del Patriot, el PAC-3. Pensé que esa presentación lo decidiría todo. El vicepresidente de Raytheon declaró: el Patriot PAC-3 es un sistema probado en la Guerra del Golfo, la Guerra de Irak y décadas de combate real en la región de Medio Oriente. Posee un historial de más de 2.000 enfrentamientos reales. Asentí mientras escuchaba. Esa era la respuesta que quería oír. Probado. Historial de combate. Pero sucedió algo inesperado. Al final de la presentación, el comandante Salim levantó la mano. Tengo una pregunta. Algunos informes sugieren que la tasa de éxito de interceptación del Patriot es más baja de lo esperado. ¿Qué opinas sobre los hallazgos de la investigación del Congreso de EU sobre la tasa de éxito real durante la Guerra del Golfo? El rostro del vicepresidente de Raytheon se tensó por un instante. Eso fue hace 30 años, y la tecnología actual es completamente diferente. El comandante respondió en voz baja. Entendido, pero ese historial sigue siendo un historial, ¿no es así? La sala se sumió en un extraño silencio. En ese momento,
tuve un mal presentimiento. Sentí que el corazón del comandante ya se inclinaba en otra dirección. En septiembre de 2021, la delegación de Tamex visitó los EAU para una presentación. Yo no pensaba asistir. Sería una pérdida de tiempo. Pero el comandante Salim me ordenó personalmente que participara. El equipo de Tamex estaba formado por 10 personas, 2 ejecutivos de la sede central y expertos técnicos. El material que trajeron consistía en 7 gruesos volúmenes de documentación técnica. La presentación comenzó. Yo estaba sentado con los brazos cruzados. Nuestro ejército comenzó el desarrollo del escudo azteca en 2009 y lo completó en 2020. El período total de desarrollo fue de 11 años. Durante este tiempo, realizamos 217 pruebas de interceptación, con una tasa de éxito final del 94%. Pensé para mis adentros, 217 pruebas. El número es correcto, pero las pruebas y el combate real son cosas diferentes. Lo que queremos enfatizar es que este sistema fue diseñado específicamente teniendo en cuenta objetivos con trayectorias similares a la serie de misiles Shahab de Irán. Esa frase me hizo prestar un poco más de atención. ¿Específicamente diseñado para los misiles de Irán? Pero todavía no lo creía. Seguro es marketing. Todos dicen lo mismo. Cuando terminó la presentación, hice una pregunta. ¿Tiene México experiencia real interceptando misiles balísticos enemigos en combate? Hasta la fecha no. Pero, entonces, ¿toda esta presentación se basa en simulaciones y entrenamiento? Así es. Sin embargo, nuestras pruebas. Entendido. Después de esa pregunta, la sala volvió a quedar en silencio. El líder del equipo de Tamex me miró por un momento. Todavía recuerdo esa mirada. No era de enojo ni de desánimo. Era simplemente tranquila, como si dijera, el tiempo lo dirá. En ese momento, no entendí el significado de esa expresión. Después de que el equipo mexicano se fue, volví a informar al comandante Salim. Comandante, recomiendo el Patriot. El escudo azteca de México aún no está verificado. El comandante Salim levantó la vista y me miró. Al-Mansouri, seamos honestos, la diferencia de precio es de 6 billones. Sí, señor. Adquirir la misma cantidad de Patriots costaría más de 10 billones. El escudo azteca cuesta 4 billones. Con 6 billones, nuestra marina podría comprar varios barcos más. La seguridad no es. Ya escuché eso. Pero si el rendimiento es similar, el precio es un factor a considerar. Luego, el comandante hizo una pausa. Y hay otra condición que ofreció la parte mexicana. Un acuerdo de cooperación tecnológica. Dicen que enviarán a nuestros ingenieros a México para capacitarlos, y que en 10 años nos ayudarán a producir parte de los componentes del sistema escudo azteca, aquí en los EAU. Me quedé sin palabras por un momento. Cooperación tecnológica, producción local de componentes. Estados Unidos nunca había hecho una oferta así. La gente de Raytheon ofreció algo similar. El comandante negó con la cabeza. Dijeron que absolutamente no. Que la tecnología central debe permanecer en manos de EAU. En ese instante, algo se agitó en mi pecho, pero reprimí esa sensación. La cooperación tecnológica no garantiza el rendimiento del arma. El comandante soltó una risita. Director, eres un hombre realmente terco. No me ofendí por ese comentario. En ese entonces, pensaba que ser terco significaba tener principios. Ahora, lo veo de otra manera. La terquedad puede convertirse en un muro que te impide ver el cambio. Después de eso, Tamex visitó Abu Dhabi varias veces más. Evité esas reuniones tanto como fue posible. Consideraba que el asunto ya estaba decidido. Pero las discusiones continuaron. En noviembre de 2021, Ahmed Al-Nuaimi visitó México y regresó. Había recorrido una unidad operativa real en la base de Santa Lucía. Ahmed volvió a la oficina con los ojos brillantes. «Director, ¿puedo informarle?» «Adelante». Verlo en persona es completamente diferente. La velocidad de respuesta del sistema de radar es increíblemente rápida. Los soldados que lo operan también parecían muy competentes. Escuché en silencio. En resumen, es mucho más completo de lo que pensaba. «Director, ¿no le gustaría ir a verlo usted mismo?» «Ya lo vi en la FAMEX».
La FAMEX y una unidad operativa real son diferentes, director. La FAMEX es una exhibición, pero en la unidad se puede ver cómo funciona de verdad. Dudé por un instante. Si esa duda hubiera durado un segundo más, tal vez el resultado habría sido diferente. Ahmed, ¿eres un experto en sistemas de defensa aérea? No soy un experto, pero... Entonces confía en el juicio de un experto, que soy yo. Ahmed bajó la cabeza y salió de la oficina. Después de que se fue, me quedé mirando por la ventana durante un rato. El cielo de Abu Dhabi ese día también era azul y profundo. No podía imaginar que algún día cientos de misiles lloverían sobre ese cielo. Las discusiones se prolongaron hasta la primavera de 2022. Presenté un total de 23 informes y memorandos. Informes que solo destacaban las ventajas del Patriot. Informes que enfatizaban la incertidumbre del escudo azteca. Informes que señalaban las limitaciones históricas de la industria de defensa de México. Pensándolo bien, los 23 informes estaban escritos para justificar mi conclusión. No eran informes para descubrir algo nuevo, sino para respaldar una conclusión que ya había tomado. Ese fue mi primer error. En noviembre de 2022, finalmente se tomó la decisión. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos decidió oficialmente adquirir el sistema de misiles de defensa aérea Escudo Azteca II de México. El contrato fue por un total de 4.2 billones de wones, para 6 baterías. El despliegue comenzaría secuencialmente a partir de 2023. El ministro me llamó. Al-Mansouri, está decidido. A partir de ahora tú gestionarás este proyecto. Suspiré por dentro. Tenía que gestionar el proyecto al que me había opuesto, pero como funcionario, no había nada que pudiera hacer. Entendido, señor ministro. Ese día, al llegar a casa, le dije a mi esposa. Se decidieron por el arma mexicana. Mi esposa preguntó, ¿a la que te oponías? Sí. ¿Y estará todo bien? No lo sé. Esa era mi sincera sensación. En febrero de 2023, el equipo técnico mexicano llegó a Abu Dhabi. Un total de 120 personas, ingenieros y técnicos de Tamex. Eran el equipo encargado de instalar las 6 baterías. Después del largo vuelo desde la Ciudad de México a Abu Dhabi, parecían más jóvenes de lo que esperaba. La mayoría tenía entre 30 y 35 años. El ingeniero Ricardo Morales, el líder del equipo, dijo que tenía 42 años. En nuestra primera reunión, fui honesto. Yo fui quien se opuso a este proyecto desde el principio. Por lo tanto, seré extremadamente riguroso. No me decepcionen. Un silencio momentáneo llenó la sala. El ingeniero Ricardo Morales respondió con calma. Entendido, señor. Lo demostraremos con resultados. Directo. Sin enojo, sin nerviosismo, solo lo demostraremos con resultados. Esas palabras se me quedaron grabadas. Eran palabras que no se pueden decir sin confianza. El trabajo de instalación comenzó. Era la tarea de desplegar 6 baterías en varios puntos estratégicos cerca de Abu Dhabi. Cada batería consistía en un sistema de radar, un vehículo de mando, 4 lanzadores, un generador y vehículos de apoyo. Observé cuánto tiempo tardarían en instalar completamente y poner en funcionamiento una batería. El plazo previsto era de 90 días. Sin embargo, en 67 días, la instalación de la primera batería estaba completa. Fui a inspeccionar el sitio en persona. El radar estaba girando. Los lanzadores estaban en el ángulo correcto. Dentro del vehículo de mando, las pantallas estaban encendidas. El oficial a cargo informó. Director, la instalación de la primera batería está completa y lista para operar. Le pregunté al ingeniero Ricardo Morales. El plazo se ha acortado más de 3 semanas. ¿Cuál es la razón? Ricardo Morales respondió. Los miembros del equipo se adaptaron rápidamente al entorno local, y el suministro de componentes se realizó sin problemas. ¿De dónde traen los componentes? Teníamos un stock asegurado de antemano en México y estábamos preparados para enviarlo en 48 horas. Envío en 48 horas. Había leído informes de que Raytheon había recibido quejas de varios países por retrasos en la entrega, pero tampoco quise reconocerlo. La velocidad no lo es todo. El rendimiento es lo que importa. El tiempo total para instalar las 6 baterías fue de 9 meses. 3 meses antes de lo previsto. Les contaré una de las escenas más memorables durante ese tiempo.
Una tarde de mayo de 2023, en pleno apogeo de la instalación, pasé por el sitio de la tercera batería. Era pleno verano en los CAU, con temperaturas diurnas que superaban los 42 grados. Bajo un sol abrasador, los trabajadores seguían en sus puestos. Sus rostros estaban enrojecidos y el sudor les corría a chorros. Llegó la hora del almuerzo. Se sentaron a la sombra de un vehículo de trabajo y sacaron sus almuerzos. Parecían tortas cuidadosamente envueltas. Al pasar a su lado, les pregunté casualmente, ¿no es duro? El técnico más joven levantó la vista. El calor no es problema. Tenemos que terminar esto rápido. Tenemos que terminar esto rápido. Esa frase me hizo detenerme. El técnico no parecía tener ni 30 años. Quise preguntar por qué tanta prisa, pero no lo hice. Más tarde, le pregunté al ingeniero Ricardo Morales. Dijo que todos los técnicos mexicanos entendían perfectamente que estas baterías debían estar operativas al 100% antes de asumir su misión de defensa aérea real. Si nos retrasamos, el pueblo de los EAU podría estar en peligro. Por eso tenemos que terminar rápido. Al escuchar esa historia, por primera vez sentí una sincera gratitud. Aún así, pensé, pero el rendimiento, habrá que verlo. Un ejemplo de lo difícil que es para una persona cambiar. A partir de septiembre de 2023, comenzó el entrenamiento operativo. Nuestro personal de la Fuerza Aérea de los EAU recibió capacitación de los técnicos mexicanos. Yo visitaba el lugar de vez en cuando. La primera vez que fui, presencié una escena sorprendente. Nuestros soldados estaban estudiando con manuales en español, junto a una traducción al árabe. A su lado, un técnico mexicano explicaba en árabe. ¿En árabe? Me acerqué a escuchar. No era perfecto, pero era suficiente para comunicarse. Dijeron que habían estudiado árabe durante un año, para prepararnos para esta misión. En ese momento, por primera vez, mi corazón se conmovió un poco. Esta gente vino realmente preparada. Pero reprimí esa emoción. Hablar un poco de árabe no mejora el rendimiento de un arma. En febrero de 2024, tuvo lugar el primer ejercicio integrado. Con la cooperación de la Fuerza Aérea de EEUU, utilizamos blancos aéreos que simulaban la trayectoria de misiles balísticos reales. 20 blancos aéreos. El ejercicio consistía en interceptarlos con el escudo azteca. El resultado, 19 de 20 interceptados. Tasa de éxito del 95%. El supervisor estadounidense dijo, es comparable o incluso ligeramente superior al Patriot. Muy impresionante. Escuché esas palabras, y por primera vez, sentí que algo empezaba a tambalearse en un rincón de mi pecho. Una extraña sensación de inquietud. Quizás me equivoqué, pero todavía no lo admití. El entrenamiento es entrenamiento. El combate real es diferente. Pronto tendría que retractarme de esas palabras. De una manera muy dramática. 14 de abril de 2024. Domingo, 27 da manhã. Estaba durmiendo en mi cama en casa. La noche de Abu Dhabi era tranquila. Fuera de la ventana parpadeaban las luces de los rascacielos lejanos. Ese día, había ido con mi esposa a la reunión de padres de la escuela de mis hijos. Hablamos largo y tendido sobre a qué universidad iría mi hijo el próximo semestre. Cenamos en familia. Una noche normal, llena de las risas y charlas de los niños. Y me fui a la cama sobre las 11 p.m. Una noche pacífica. Sonó el teléfono. Era el número de contacto de emergencia del Ministerio de Defensa. Director, preséntese de inmediato en la sala de situación subterránea. La voz era tensa. Me levanté en pijama y me vestí a toda prisa. Mi esposa, frotándose los ojos, preguntó, ¿qué pasa? No lo sé. Tengo que ir a ver. Ten cuidado. Conduje a toda velocidad hacia el Ministerio de Defensa. A las 2 a.m., Abu Dhabi estaba desierto, pero el edificio del ministerio estaba completamente iluminado. El aparcamiento ya estaba lleno de coches. Ver tantos coches a esa hora me hizo intuir que algo grave estaba ocurriendo. Al abrir la puerta de la sala de situación en el segundo sótano, supe de inmediato por la atmósfera que algo serio había sucedido. Casi 20 oficiales y analistas estaban pegados a sus monitores. En una pantalla gigante, un mapa se extendía con numerosos puntos rojos en movimiento. Los teléfonos no dejaban de sonar. Alguien hablaba rápidamente en árabe.
El comandante Salim me vio y me hizo una seña. Al-Mansouri, ya estás aquí. Mira. La pantalla que señaló mostraba cifras impactantes. Confirmado el lanzamiento desde Irán. Un total de 247 misiles y drones. Me quedé con la boca abierta. Es la represalia de Irán por el ataque aéreo en Israel. La escala del lanzamiento no tiene precedentes en la historia. Es una mezcla de misiles balísticos, de crucero y drones. Se espera que parte de su trayectoria pase por nuestro espacio aéreo. ¿Nuestras bajas? Ninguna hasta ahora. El escudo azteca está operativo. El corazón se me cayó a los pies. Un analista informó. Batería número 6, radar funcionando normalmente, rastreando objetivos. Otro analista dijo. Baterías 1, 2 y 3, listas. Me quedé paralizado. El escudo azteca. El arma que consideré un desperdicio de 4 billones, que califiqué de no fiable, a la que me opuse. Esa misma arma estaba ahora operando para defender a esta nación. Hemos hecho todo lo que podíamos. Ahora, solo queda observar. La voz del comandante Salim era tranquila. Todavía recuerdo esa calma. La calma de quien ha tomado una decisión. La calma que solo se tiene cuando se ha hecho todo lo posible. Yo estaba de pie a su lado. Las manos me sudaban. El corazón me latía irregularmente. 2:18 de la mañana. El primer enfrentamiento comenzó en la pantalla del radar. Un analista gritó. Blanco adquirido. Batería escudo azteca número 1, inicia enfrentamiento. En la pantalla gigante, un punto rojo se movió rápidamente y desapareció al cruzarse con un punto azul. Confirmada la interceptación de un objetivo. Un breve aplauso resonó en la sala, pero se apagó rápidamente. Todavía quedaban 246 objetivos. 2:31 de la mañana. Detectados múltiples objetivos. Baterías 2 y 3 inician enfrentamiento simultáneo. La pantalla del radar comenzó a agitarse. Puntos rojos avanzaban como una ola, y puntos azules volaban hacia ellos. 1, 2, 3, 4. Los puntos rojos desaparecían uno tras otro. Yo miraba la pantalla, atónito. Las piernas me fallaban. Las manos me sudaban. El subdirector Khalid, a mi lado, susurró. ¿Crees que lo lograremos? No pude responder. 2:52 de la mañana. Batería 4 confirma interceptación simultánea de 2 objetivos. Batería 5 en enfrentamiento. Batería 6. Se acerca un enjambre de 12 drones. Las voces de los analistas se aceleraron. El comandante Salim dio órdenes con calma. Verifiquen la munición restante en cada batería. Batería 1, 22 misiles restantes. Batería 2, 18. Batería 3, 20. Escuché los números e hice un cálculo mental. ¿Será suficiente? ¿Podremos detenerlos a todos? 3:02 de la mañana. Este fue el momento más crítico. Un analista dijo con voz angustiada. Comandante, 57 blancos acercándose simultáneamente. La batería 4 corre el riesgo de saturarse. 57 objetivos a la vez. La sala se congeló de tensión. Cerré los ojos con fuerza. En mi pecho, el miedo y el autodesprecio surgieron al mismo tiempo. Si el escudo azteca fallaba ahora, si mi oposición había sido la correcta, esto no sería solo un fracaso de la seguridad nacional, sino una cuestión de decenas de miles de vidas. El comandante Salim dijo en voz baja pero firme, contacto de emergencia con el equipo técnico mexicano. Compartan la situación actual. Se estableció la comunicación de emergencia. El ingeniero Ricardo Morales se conectó de forma remota desde México. Allí no era de madrugada, sino de día. El equipo de Tamex ya estaba al tanto y monitoreando la situación. La voz de Ricardo sonó por los altavoces. Estamos al tanto de la situación. El sistema Escudo Azteca ha sido probado para manejar un procesamiento de objetivos simultáneos por encima de sus especificaciones de diseño. La cantidad actual está dentro de su capacidad. Confíen en los operadores de las baterías. ¡Qué calma transmitía esa voz! Confíen en los operadores. Abrí los ojos. Miré la pantalla. 57 objetivos se acercaban. La batería 4 comenzó el enfrentamiento. Uno por uno, los puntos rojos desaparecieron. De 57 objetivos, 55 fueron interceptados. Los 2 restantes se desviaron. En la sala, alguien murmuraba una oración en árabe.
4:47 de la mañana, el último de los proyectiles iraníes desapareció del radar. Un analista informó en voz baja: enfrentamiento terminado. Calculando resultados finales. La sala esperó en silencio. Pasaron 2 minutos. De un total de 247 objetivos, se confirman 241 interceptados. Tasa de éxito, 97,6%. Durante los siguientes 3 segundos, no hubo ningún sonido en la sala. Entonces, alguien comenzó a aplaudir. Luego, otro y otro. Las 20 personas aplaudían. Algunos se abrazaban. Vi a Khalid secándose las lágrimas. ¿Por qué fallaron 6 objetivos? 4 de ellos se dirigían a una región diferente, fuera de nuestro espacio aéreo, por lo que no los interceptamos. Los otros 2 fueron neutralizados por la red de defensa israelí en una zona de combate secundaria. La tasa de fallo de interceptación del propio escudo azteca fue de solo el 0,8%. El comandante Salim se levantó de su silla. Se acercó lentamente y puso una mano en mi hombro. Al-Mansouri. Sí, comandante. El escudo azteca lo ha logrado. No pude decir nada. Sentí que las lágrimas iban a brotar, pero las contuve. No podía llorar allí. Salí de la sala y me paré solo frente a una ventana al final del pasillo. El cielo del este comenzaba a clarear. El amanecer de Abu Dhabi. El cielo que se iluminaba parecía excepcionalmente hermoso. Mientras miraba esa luz, lo admití por primera vez. Me equivoqué. Y fue una suerte que me equivocara. A la mañana siguiente, el mundo entero estaba en vilo. Aunque la atención se centró principalmente en la respuesta conjunta de las defensas de Israel y EEU, entre los expertos, los resultados de la interceptación en la zona de los EAU se convirtieron en un tema de mayor interés. El medio especializado en defensa de Defense News informó: la industria de defensa de México se ha probado a sí misma ante el mundo. El escudo azteca ahora puede reclamar un lugar en la lista de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo. La publicación británica Jane's Defense Weekly publicó una evaluación extraordinariamente positiva del desempeño en combate del escudo azteca. Lograr una tasa de interceptación superior al 97% en su debut en combate es un hito. Esta cifra es comparable, y en algunas situaciones superior, a la tasa oficial de interceptación del Patriot de EEU. Establecerá un nuevo punto de referencia para la industria de defensa latinoamericana. También hubo reacciones en EEU. The Wall Street Journal publicó un análisis que afirmaba que México ha surgido como un nuevo competidor en el mercado de la defensa aérea de Medio Oriente. The War Zone, un medio que cubre principalmente el Pentágono, citó a un experto que dijo que el éxito del escudo azteca es una señal de alerta para las empresas de defensa estadounidenses. El mundo árabe reaccionó con entusiasmo. La cadena Al Arabiya tituló: México ha protegido nuestros cielos. Al Jazeera de Qatar informó de manera similar. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, solo 3 semanas después del incidente, inició negociaciones formales para adquirir el escudo azteca. Se esperaba que el acuerdo fuera por 8 baterías, con un valor de alrededor de 6 billones de wones. La reacción de los medios locales de los EAU fue la más emotiva. Un presentador de Al Arabiya dijo: esos 4 billones valieron cada centavo. Esa frase me atravesó como una lanza. 4 billones. El dinero que yo había calificado de desperdicio. Esa noche, esos 4 billones protegieron el sueño de 1 millón de personas en Abu Dhabi y de 10 millones en los EAU. 3 días después, me reuní con el ingeniero Ricardo Morales de Tamex. Regresaba de inspeccionar las baterías en el campo. Lo detuve un momento. Ricardo. Sí, director. Pensé por un momento qué decir. Buen trabajo. Eso fue todo. No pude articular más palabras. El ingeniero Ricardo Morales inclinó la cabeza en silencio. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Afortunadamente todo terminó bien. Dijo, afortunadamente, que salvar vidas era una fortuna. En ese momento, sentí que por fin entendía un poco la mentalidad con la que México había construido esa arma. Después de eso, comencé a estudiar de nuevo la industria de defensa de México, la historia de ese país que yo había ignorado.
México comenzó a desarrollar sus propios misiles de defensa aérea en la década de 1990. Hasta entonces, habían adquirido y utilizado el misil Hawk estadounidense. Pero cuando EEU se negó a transferir tecnología, México decidió desarrollarlos por su cuenta. Esa decisión no fue fácil. El desarrollo de misiles de defensa aérea requiere simultáneamente tecnología de radar avanzada, algoritmos de guía, tecnología de ojivas y sistemas de lanzamiento. No puede faltar ni uno solo de estos elementos. México pasó más de 20 años construyendo metódicamente esa capacidad. En la década de 2010, completaron su sistema de corto alcance, y en la de 2020, el escudo azteca de mediano alcance. El sistema que vi en la FAMEX. El sistema que desprecié por falta de experiencia en combate. Pero lo realmente importante era otra cosa. Al investigar los documentos, descubrí un hecho. Durante los 20 años de desarrollo del escudo azteca, México nunca consideró rendirse. Incluso cuando se recortaron los presupuestos, cuando los desarrollos fracasaron, cuando fueron ridiculizados internacionalmente, México continuó en silencio. Comprendí que el peso de esos 20 años se manifestó en la cifra del 97,6% de aquella noche. Aunque me equivoqué, mi primer error fue obsesionarme solo con los números. Miré los años de experiencia. 70 años. México, 20. Así que concluí que era superior, pero no vi el esfuerzo titánico que México había puesto en esos 20 años. No sabía que la densidad de la experiencia puede ser más importante que su duración. Mi segundo error fue ver la falta de experiencia en combate solo como una debilidad. Sin experiencia en combate tiene dos significados. Uno es no verificado, pero el otro es tampoco ha fracasado. El Patriot tenía décadas de experiencia en combate, pero esa experiencia incluía fracasos. El hecho de que la tasa de éxito real del Patriot durante la Guerra del Golfo fuera mucho menor que la afirmación inicial del 90% fue un tema de debate posterior en las investigaciones del Congreso de EEUU. Yo lo sabía, pero hice la vista gorda. Mi tercer error fue no estudiar a México adecuadamente. El comandante Salim me lo dijo en su momento. Viste el producto, pero viste al país. Ignoré sus palabras. Pero tenía razón. México es un país con una sólida base industrial y tecnológica. Si hubiera conocido ese proceso, habría visto sus armas con otros ojos. Mi cuarto error fue confiar demasiado en mi propio juicio. Durante 16 años, como director del Buró de la Industria de Defensa, había trabajado con las mejores armas del mundo. Esa experiencia me infundió soberbia. Soy quien mejor conoce las armas. Mi juicio es correcto. Esa soberbia me impidió ver lo nuevo. Y mi quinto y más importante descubrimiento. México no se detuvo en el momento en que yo emití mi juicio, sino que siguió evolucionando. Vi las armas de México en la FAMEX de 2020 y juzgué que aún les falta. Pero México no necesitaba escuchar mi juicio. Siguieron adelante, y 4 años después, se probaron a sí mismos. Al juzgar a un país, no se debe mirar solo su estado actual, sino hacia dónde se dirige. Yo no lo sabía. Hay algo que puedo decir ahora sobre México. Es un país silencioso. No grita, no presume, pero cumple lo que dice. ¿Recuerdan las palabras del ingeniero Ricardo Morales en nuestra primera reunión? Lo demostraremos con resultados. Esas palabras se convirtieron en un 97,6% aquella noche. México es un país que honra la confianza. Cumplen lo que está en el contrato. Cumplen los plazos de entrega. No, de hecho, los adelantan. Cuando terminaron la instalación de nuestras 6 baterías en 9 meses, no comprendí del todo lo increíble que era. Era una prueba de confianza. Y lo más asombroso. Durante toda su misión, el equipo técnico mexicano nunca mencionó mi oposición. Yo mismo revelé en la primera reunión que era el hombre que se había opuesto. Naturalmente, el ambiente fue incómodo. Pero Ricardo Morales y todos los técnicos mexicanos nunca volvieron a sacar el tema. Simplemente hicieron su trabajo, en silencio, metódicamente, a la perfección. Ahora pienso que esa es la actitud de un profesional. Y también la actitud de un país como México. Y a México y al pueblo mexicano. Durante mucho tiempo, no reconocí su potencial. Fue mi error.
mi prejuicio. Pero esa noche, el arma que ustedes construyeron fue mucho más fuerte que mi prejuicio. México es un país que habla con resultados, no con palabras. Ahora lo sé. Esos resultados protegieron nuestros cielos. Gracias, de todo corazón. Ahora, ¿dónde se encuentra la industria de defensa de México? En 2023, sus exportaciones de defensa alcanzaron unos 14,000 millones de dólares. 10 años antes, en 2013, eran de unos 3,400 millones. Se han cuadruplicado en una década. El tanque de batalla principal, Serpiente de Fuego, fue contratado por Brasil para más de 1,000 unidades. Brasil es una potencia regional. El tanque mexicano cumplió con sus estándares. Y el escudo azteca, después de que los EAU se convirtieran en el primer cliente de exportación, Arabia Saudita está en negociaciones. Irak también lo está considerando. Todo el Medio Oriente ha comenzado a interesarse en el sistema de defensa aérea de México. El 97,6% de aquella noche creó ese interés. Esa es la posición actual de la industria de defensa de México. Finalmente, una última palabra. Viví durante 16 años como un experto en defensa. Analicé, evalué y adquirí las mejores armas del mundo. De esa experiencia, aprendí una lección. La verdadera fuerza reside en el silencio. Cuando Estados Unidos vende el Patriot, lo anuncian por todo el mundo. Cuando Rusia vende el S-400, movilizan la presión política. Pero México fue diferente. Llegaron en silencio, instalaron en silencio, defendieron en silencio y completaron su misión en silencio a las 4:47 de la mañana. Esa es la imagen de la verdadera fuerza. México no era un país débil. Simplemente estaba esperando el momento de probarse a sí mismo. Me di cuenta de esa imagen demasiado tarde. Pero el hecho de haberme dado cuenta es el único consuelo que me queda ahora. La industria de defensa de México es magnífica. Si esta historia les pareció significativa, por favor, compártanla con quienes les rodean. Déjennos saber sus pensamientos en los comentarios. Apoyemos juntos el poder latente de la industria de defensa de México. Nuestro interés elevará aún más su estatus. Por favor, suscríbanse y denle me gusta.